Queridos amigos, hermanos que nos ven por este canal del Ministerio del Evangelio Eterno, es un privilegio para su servidor llegar nuevamente hasta la intimidad de sus hogares y poder entrar con la palabra de Dios hacia los corazones. Así que Dios te bendiga en esta hora. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y lo he titulado Fuego Extraño. Es cuando nosotros ofrecemos a Dios cosas que Dios no nos ha pedido. Es como cuando nosotros queremos dar a Dios todo lo que nosotros queremos a conforme nosotros entendemos, mas no como a Dios nos ha dejado en su palabra que debemos de hacerlo. Así de que ahí donde te encuentras, en cualquier lugar alrededor del mundo, porque sé que nos ven por todas las plataformas, ya sea YouTube, Facebook, ya sea Instagram, ya sea por satélite 19, ya sea por también por cable de Spectrum, el Fios Verizon. Yo sé que hay muchas plataformas donde nos ven. Así que donde ustedes se encuentren, Dios me los bendiga, acompáñenos y vamos a hablar fuertemente de la palabra de Dios y los acontecimientos que están sucediendo en el mundo entero. Los invito a ponernos de rodillas en este momento para escudriñar la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, nuevamente, Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu amor, tus bendiciones. Gracias por cuidar de nuestras familias, de nuestros hogares, de todos nuestros hermanos, de nuestras iglesias. Y gracias por cuidar a todos los hermanos alrededor del mundo que alaban y glorifican tu nombre. Gracias por cuidar aún a aquellos, Señor, que aún no han conocido tus verdades. Pero sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de ellos. Y sé que hay mucho pueblo tuyo aún afuera, Señor, que tú has de llamar a este redil. Así de que con la bendición del cielo y con la guía de tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Consolador, vamos a dar inicio a la palabra de Dios, pidiéndote, Padre, siempre que pongas tú este pensamiento, Señor, que seas tú quien hable por medio de tu servidor, porque, Padre, yo me hago a un lado, te entrego a ti todo en tu preciosa mano. Padre, te lo queremos agradecer y te lo queremos pedir en el precioso y dulce nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, estamos acá ya para iniciar, después de haber hecho esta oración tan hermosa al cielo, para poder tener siempre la bendición a la hora de abrir su santa palabra. Hoy vamos a hablar de este tema, fuego extraño, a la luz de la palabra de Dios y a la luz también del espíritu de profecía, para que todos aquellos que nos ven puedan ampliar un poquito más a profundidad cada uno de estos temas que hoy vamos a estar tocando acá en el programa Palabras de Vida. Así de que entramos de lleno. Ahí vamos a iniciar con el versículo que encontramos en Lucas 8:17, que dice así: porque nada hay oculto que no se haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. No hay cosa en este mundo que suceda que esté a ocultas de nuestro Creador. Todo lo falso, todo lo que es de bueno va a salir a la luz. Pero cuando nosotros actuamos de mala manera, siempre queriendo ocultar las cosas, siempre Dios mismo se encarga de hacer que las cosas aparezcan a la luz. Que nada quede en secreto, que todo sea claro, que todo sea cristalino como lo es nuestro Salvador. Así de que este versículo que encontramos en Lucas 8:16 nos está dando a nosotros la seguridad que nada va a quedar oculto, porque hoy en día hay muchos que quieren pasar falsas doctrinas, quieren pasar falsas enseñanzas por las doctrinas correctas, por la doctrina de Cristo Jesús, por las enseñanzas de la palabra de Dios. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando hay una falsificación, porque el diablo dice que va a intentar falsificar la palabra de Dios y la va a transgiversar para engañar a muchos. Pero en este caso, imagínate, a ti te presentan un billete de $1 o de $100, de 50. Tú lo ves y tanto el falso como el original se ven casi iguales. O sea, el diablo está tratando de falsificar la obra de Dios, pero nosotros sabemos que tarde o temprano vamos a reconocer cuál es el billete verdadero. Pero para poder reconocer el billete verdadero, para poder reconocer la verdad correcta que está en las Santas Escrituras, debemos de escudriñar, debemos de hacernos
estudiosos de su palabra. Porque, por ejemplo, las personas que están en los bancos, que están en el lugar, claro, hoy tienen una maquinita, pero esa maquinita la han enseñado, la han programado para que detecte realmente cuál es el billete verdadero y cuál no. Y aún así hay personas que con tocar ese billete, porque se han especializado en ello, saben cuál es el verdadero y cuál es el falso. Así como hoy está el pueblo de Dios. Hay muchísimo pueblo en la tierra, pero hay muchísimos que son rápidos en ponerse en las manos de Dios y el Espíritu Santo les habla y escuchan la voz de Dios y saben cuándo es verdad y cuándo es mentira. Y muchos dirán, no, pues la verdad es que no se distingue. Por otro ejemplo claro también podemos tener, por ejemplo, nosotros vemos las cebras, pero todas las cebras aparentemente se ven iguales, líneas negras y líneas blancas. Entonces, pero quiero decirte que no todas son iguales, cada una de ellas es diferente en su matiz. Así, nosotros podemos reconocer que Dios está hablando con la verdad y la verdad no va a ser oculta, la verdad siempre va a salir a la luz. Así de que no hay nada que quede oculto y dice, voy a iniciar en Proverbios 14:12 que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Puede ser que a nosotros humanamente creamos que estas cosas están bien, que estas cosas están correctas, que esto lo debemos hacer así, esto de esta manera, pero realmente no es realmente como nosotros creemos que son las cosas, sino que nosotros debemos de ir como Dios lo ha mandado, como Dios lo ha dejado en su hermosa palabra, explicándonos claramente qué es lo que Dios ha puesto y ha escrito y quiere enseñarnos para que nosotros podamos discernir su santa palabra. Dice su palabra, sigue diciendo en que nosotros debemos de entender, fíjense bien, cada vez mejor la palabra de Dios para distinguir entre lo que es engaño, lo que es mentira, en cuanto a lo que es verdad. Dice que hoy nosotros estamos en una posición muy, pero muy difícil, los jóvenes de este tiempo también, porque debemos de entender nosotros que las personas que tratan de conocer a Dios por su propia cuenta, porque hay muchos que dicen, no, yo no voy a ninguna iglesia, yo voy a conocer a Dios solo con la Biblia y aquí lo voy a conocer. Y claro, puede suceder, pues si tú te dedicas y te entregas de corazón a Dios, Dios puede hablarte. Pero al mismo tiempo debemos de entender que las personas que tratan de conocer a Dios por su propia cuenta, aparte de lo que Él ha revelado en su palabra, o que tratan de hacerse aceptables a Él en sus propios términos, solo hallarán tristeza y destrucción en su vida, porque las cosas no son como yo creo o como yo siento que están correctamente, sino conforme a lo que Dios nos ha dejado escrito para estos tiempos. Y casi siempre a la mayoría de gente le gusta el camino ancho, porque en el camino ancho se incluye todas las filosofías y formas de pensar. Cada quien puede pensar a su manera y pues media vez sea aceptable y pues todos pueden creer que esa sea la verdad. Y la verdad de cada quien es válida porque decimos, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa hermano usted? Y cada uno da su opinión y, oh, sí, eso está correcto. Pero realmente parece incluso el camino del amor cuando la gente está hablando, pero debemos de entender que nadie es dejado afuera en este camino ancho, sino que todo lo que opine está bien, pero no hay restricciones y la libertad es ilimitada en este camino. Cualquiera podría opinar y decir, ¿saben qué? La palabra de Dios es así y así y así. Y nosotros podemos decir, bueno, es cierto lo que el hermano está diciendo, el hermano es de corazón, pero debemos realmente ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña Dios en las Santas Escrituras? La manera de pensar del mundo va a doblegar el discernimiento espiritual si pasamos, miren, si usted pasa más tiempo en la televisión o en otras actividades, más le dedica solo 10 minutos a leer la palabra de Dios, quiero decirle que usted está alejándose de Dios cada día. Ponga en balanza, si usted ve una hora de televisión, pues sean 2 horas de la palabra de Dios. Si usted ve 3 horas de televisión y 10 de minutos de la Biblia, pues yo creo que su discernimiento va a ser corto y va a ser fácilmente engañado en estos tiempos. Así que damos arranque para poder comprender mejor que en Génesis 2:15 el Señor empieza diciendo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Y para qué lo puso ahí? Para que lo labrara
y lo guardase. Esa es la indicación de Dios. Yo te pongo acá para que le des mantenimiento y lo cuides. Pero sigue diciendo en el 16, y mandó Jehová. Aquí viene la orden de Jehová. ¿Qué dice Jehová? ¿Qué dice nuestro Dios? Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Sigue diciendo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense qué interesante. Dios dice, bueno, mira, te voy a dejar en el jardín, cuídalo, pero hay un árbol ahí que si tú llegas a comer de ese árbol, vas a morir. Pero el ser humano estaba tan enamorado de Dios que era tan obediente, pero hubo un día que llegó alguien que le gusta la mentira, alguien que ha dedicado su tiempo para poder destruir al mundo entero, porque quiere ir siempre en contra de la voluntad de Dios, porque él quiere ser Dios. Pero este ser, que antes era un querubín muy lindo allá en el cielo, pasó de ser al ángel de la maldad, al ángel que combate contra Dios en todo momento. Pero este ángel viene y engaña a Eva y la hace que codicie y la hace que coma del fruto y que ella pase a lo que Dios había dicho en su palabra, que si comía de ese árbol ciertamente iba a morir. Y así la historia nos dice a nosotros de que Eva comió de este árbol, lo codició, comió y pues pasó de vida a muerte. Mas no murió en el momento, en el instante, porque Dios tiene un plan de la redención. Pero sí se habría de cumplir lo que Dios había hecho. Por eso es que Adán y Eva ya perecieron y están en el descanso esperando a la venida de nuestro Salvador. Y así es donde nosotros podemos entender lo importante que es de obedecer a Dios. Nunca obedecer lo que nosotros creamos o lo que nosotros pensemos, sino lo que Dios dice en su palabra. Y hay muchas historias en la Biblia que nos enseñan a nosotros grandes lecciones para obedecer a Dios, porque es tan importante. Por ejemplo, cuando cayeron las murallas de Jericó, eso lo encontramos en Jueces 6:20, y me voy a ir hasta acá para poder avanzar. Dice, entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Fíjense, Dios les había dicho, den vueltas alrededor de Jericó, den una vuelta. Todos los días iban y daban una vuelta. Todos los días daban y daban una vuelta. Pero el séptimo día, ellos dieron 7 vueltas y Dios les había dicho, den 7 vueltas. Y cuando escuchen las bocinas, griten fuertemente y las murallas van a caer. Y pareciese raro, ¿verdad? ¿Y cómo es que con un grito van a caer si los muros eran muros gigantescos, grandes, que con un grito van a caer? Pero cuando nosotros nos aferramos a lo que Dios dice, solamente hay que obedecer. Y estos así hicieron, obedecieron a Dios y dieron un grito fuerte, y el muro, todas las murallas de Jericó caeron. Y dice, sigue diciendo en Josué 6:21, dice, y destruyeron, fíjense, cuando cayeron todos entraron, dice, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas, los asnos, todo lo destruyeron. Pero había algo que Dios les había dicho a ellos también, y lo encontramos en Josué 6:19, un poquito más atrás, dice, le dice el Señor, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Nada más dijo él, solo a Rahab, o sea, esta mujer que ayudó a los hombres de Dios y los escondió, solamente a ella y los que estén en su casa, van a quedar libres, ellos van a ser salvos. De ahí por todo lo demás, destruyan todo, o sea, que se elimine todo. Y sigue diciendo, miren, Josué 6:24 dice, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová, tal como él había dicho, la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro. O sea que vinieron y pusieron todo tal como Dios había dicho. Pero más adelante en Josué 7:1 pasa algo y dice así, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camí, hijo de Sabdí, hijo de Sera,
de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Imagínense, hubo una persona que desobedeció a Dios. Todo el pueblo estaba bien, pero hubo una persona que desobedeció a Dios. Y dice en el 7:11, dice, Israel ha pecado y hay aún, dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, dice el Señor, que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Fíjense qué interesante, porque Dios es Dios, Dios conoce todo y Dios sabe. Y Dios sabía quién era y qué era lo que habían hecho. Pero sigue diciendo en el 12, pero es por esto los hijos de Israel no podrán, dice, hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré, dice, más con vosotros, si no destruyereis al anatema de en medio de vosotros. Fíjense, Dios le está diciendo que había que sacar al anatema y había que destruirlo, porque ese pecado, esa desobediencia a Dios, estaba perjudicando a toda la nación, a todo el pueblo de Israel. Y sigue diciendo en el 18, me voy a ir más adelante, dice, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Sigue diciendo, entonces José dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Dios, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. O sea, Dios lo guió directamente a la persona indicada y este hombre tenía que realmente decirle a Josué qué había pasado, porque Josué con mucho amor le dice, dale la gloria a Jehová, dale toda la alabanza, pero ¿cómo lo vas a hacer? Declarándome qué es lo que tú has hecho. Y fíjese este hombre lo que dice, y Acán respondió a Josué diciendo, Josué, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi, le dice, entre los despojos un manto babilónico pero muy bonito, dice, muy bueno, y 200 ciclos de plata, había mucho dinero, 200 ciclos de plata y un lingote de oro grande de peso de 50 ciclos, lo cual, dice él mismo, dice, yo codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Y así, Acán cuenta a Josué lo sucedido y qué es lo que había pasado. Pero también hay algo que vino a él, que Dios había dicho. Vinieron pues los que estaban allí, tomaron a él, a su familia, a sus hijos, a sus rebaños y todo lo que él tenía y los apedrearon y le dieron muerte. O sea que Dios había dicho que había que destruir al anatema. Y por haber hecho esto el pueblo estaba sufriendo, pero qué importante es obedecer a Dios. No hay que ser desobedientes a su palabra. Dios quiere que nosotros tengamos razón de ello. Por eso vean, nosotros no debemos de presentar fuego extraño en el altar de Dios, porque debemos de ser sabios en la manera en cómo actuamos y en la manera de cómo pensamos cada uno de nosotros. Por eso hay gente que hoy en día en los púlpitos, en las iglesias, están presentando a Dios un fuego extraño, le están presentando a Dios cosas que Dios ni les ha pedido, porque no se quieren regir a lo que Dios manda. Y cuando no hacemos lo que Dios manda, corremos el peligro de hasta morir en el mismo instante. Así como Dios nos explica que sucedió en estos tiempos, vean qué importante era obedecer a Dios. Así que vamos a ver miren, un pequeño video, pero no es un video para criticar a nadie, ni un video para ir en contra de alguna religión o de algún lugar donde estén presentando, sino es algo que nosotros debemos de ver y comprender de que está sucediendo hoy en día y pues tenemos que estar atentos para poder llevar palabra de Dios, palabra verdadera, para que aquellos que están participando de eso se alejen y regresen a los caminos que nuestro Dios ha dado por la gracia de su misericordia. Así que vamos a ver este video en este momento. Los invito a todos a
a que nos pongamos atentos y lo vamos a ver, es muy cortito. Enfermo solamente, amén. Tenga. Pero o sea, si no está enfermo, no pase porque se va a enfermar, de verdad, gente. Yo se lo digo, Este chicle puede ser dañino para usted, se lo digo, porque está ungido ¿para qué? Para sanar. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Dinero primero, cosas después. Pero cuando la gente quiere las cosas primero y el dinero después, se meten en problemas. En Enlace. Que hay una voz espiritual que habla en los billetes. Quiero que va a poner su billete en su oreja. Y vamos a oír hablar a los billetes. No se ría, el reino de Dios es sobrenatural. Represión del diablo me va de este cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. La va a dejar tranquila, no me puedo. Y a su nombre. Cuando creen el llamado de ilusión, cuando creen el llamado de ilusión, a sua cadeira é a sua história. 3, levanta, balança a cadeira e faz barulho, balança agora. This is your week. This is it. It's over. This is it. I decree, this is it. Money coming to me now. Money coming to me now. Money. Bueno, después de ver estos videos tan impactantes, de ver cómo hoy en día Satanás está trabajando en las iglesias, incluso hasta en nuestras iglesias de hermanas que son adventistas del séptimo día, podemos ver cómo está entrando fuego extraño al templo de Dios, cómo se le están presentando cosas a Dios que Dios no nos ha pedido. Y si no vemos la obediencia que necesitamos tener cuando Dios habla, yo creo que si nosotros empezamos a presentar a Dios cosas que no agradan, vamos a tener que pasar consecuencias graves en nuestra vida. Así que qué importante es para nosotros también seguir qué dice la palabra de Dios, y después de entender lo importante que es obedecer a Dios y cómo el mundo está ofreciendo todo este tipo de presentaciones en las iglesias, todo este tipo de falsedad en la palabra de Dios, van a tener su paga si no enderezan sus vidas y si no hacen lo que a Dios agrada. Dice su palabra, sigue diciendo su palabra, que nosotros debemos de entender cada día que hay cosas que también son falsas y que van a ser introducidas en la iglesia de Dios. Sabemos que para estos tiempos nuestra generación está expuesta a todo tipo de información. Nuestro pueblo está ahorita a merced, cosa que nunca se veía antes, pero hoy por medio de las plataformas también que nosotros ocupamos para llevar el mensaje, también el diablo lo está ocupando para engañar a muchos por medio de Facebook, por medio de YouTube, por medio de Snapchat. Hay tantas plataformas, por los canales de televisión, que el diablo sigue engañando y sigue engañando, pero las personas no van a saber discernir si no están cerca de Dios. Sostienen ser la verdad, pero realmente no es la verdad, porque no hay un discernimiento, no tienen los medios para determinar qué es verdad y qué no es verdad.
y puede quedar desconcertada por la variedad de tantas cosas que ve. La gente se pierde diciendo, ¿y cuál será la verdad? ¿Y quién estará predicando lo correcto? Pero lo más indicado es ir a la santa palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en su santa palabra? Y dice el Señor en su palabra, después de ver estos videos, miren, dice en 2 de Pedro 2:1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y sigue diciendo, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea que muchos van a caer en estas falacias, en estas doctrinas falsas, que son imitaciones de la verdadera. O sea, son falsas porque se parecen tanto a la verdadera que engañarán a muchos. Pero dice que por medio de esto es blasfemado el nombre de Dios. O sea, a Dios no le agrada todo esto. Sigue diciendo, y por avaricia, imagínense, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sigue diciendo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Ni aun a sus ángeles Dios, si los ángeles no obedecieron a Dios, los sacó del cielo y los lanzó hacia la oscuridad para ser reservados para el juicio. Sigue diciendo también y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó solo a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Imagínense, Dios toma una decisión de destruir al mundo entero, pero allí estaba lo que es Noé y su familia, 8 personas nada más, y Dios decide destruir el mundo entero y iniciar nuevamente con ellos. Y sigue diciendo en el 6 también, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dios las ha dejado como ejemplo para que el impío pueda ver lo que sucedió en la antigüedad y lo que va a suceder hoy en día. Cómo Dios ha sido tan claro desde el principio que nos ha dicho, miren, yo en la antigüedad yo destruía a mucha gente desobediente, a los anatemas, a la gente que no obedecía mi palabra, a la gente que ignoraba y iba tras dioses ajenos, y Él ha sido claro, no nos ha ocultado nada. Por eso el versículo al inicio, que nada queda oculto, todo sale a la luz y Dios es claro, Dios es transparente y cristalino y por eso Él no nos miente. Dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y sigue diciendo, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Dios en su palabra nos dice, bueno, ¿saben qué? Para estos tiempos hay mucha gente que a lo bueno le va a llamar malo y a lo malo le va a llamar bueno. Y aquí en Isaías 5:21 nosotros entendemos que Dios tiene un propósito y es de dejarnos claro de que Dios no quiere que presentemos nuestras ideas, lo que nosotros creemos que está bien, sino Dios quiere que nosotros nos guiemos por su santa palabra y que presentemos a Dios la verdad presente y que esa verdad que Dios nos ha dado se la podamos llevar al mundo entero para que el mundo entero recapacite y haya un reavivamiento, una reforma espiritual en cada corazón para seguir a nuestro Señor Jesucristo en el camino correcto, en la verdad correcta, en la verdad presente que hoy te estamos presentando a ti en este programa Palabras de Vida, para que tú puedas entender que en la palabra de Dios es vida y vida en abundante. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. O sea, por eso yo les decía que no era por crítica, ni por criticar a los hermanos que están, sino para poder darle a entender a la gente, abrir sus corazones y esos ojos de que hay una mentira, hay un falso cristianismo, hay unas falsas doctrinas que están haciendo que muchos se pierdan
y que muchos se olviden de lo que Dios nos ha dado. Dice acá, sigue diciendo, unos a otros, exhortándose en toda sabiduría, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dios quiere que le cantemos, pero con el espíritu, con el corazón quiere el Señor que cada uno de nosotros le adoremos, que le adoremos en espíritu y en verdad. Por eso no debemos de presentar en los altares, no debemos de presentar en los púlpitos cosas que a Dios no agradan. Hay muchos que creen que pararse en el púlpito es para ir a cantar, para hacer esto. No, hermano, el púlpito es para presentar la palabra de Dios clara, concisa, de la forma como Dios nos ha hecho. Si tú cantas, si tú hablas en público, cuando te toque, si no es la predicación de la palabra de Dios que vas a dar, ponte a un lado y ahí hay una parte para los que cantan, hay una parte baja para los que dan charla de salud, dan otros tipos de charla, mas el púlpito es sagrado para el Señor. Por eso es importante que nosotros todo lo que es el frente del púlpito lo ocupemos de la forma en como Dios nos ha enseñado. No presentemos en ella teatro, porque hasta espíritu de profecía dice que el teatro no debe de ser llevado. No debemos de presentar cantos que no agraden a Dios, que lleven batería, que suenen totalmente desconcertados, que sean espurios a la luz del cielo. No, nosotros debemos de tener la confianza que Dios quiere que le agrademos, que Dios quiere que hagamos las cosas como Él nos ha dicho y que no presentemos cosas raras, porque vamos a ser anatema, vamos a pasar en una posición cual no agrada a Dios. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense que en los últimos tiempos ya los estamos viviendo. Y yo voy a ir con la casa porque tenemos un mensaje que dar. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la iglesia de Dios, pero no por ende quiere decir que está exenta de contaminarse. Por eso nosotros como predicadores, como enseñadores de la palabra de Dios, tenemos que ser claros y como les dije, no es acá de criticar a nadie, sino de poder observar y exhortar a nuestros hermanos que esto no se le debe de presentar a Dios, porque esto es del mundo y el mundo no tiene nada que ver con lo sagrado del cielo. Por eso dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, o sea, van a cambiar la fe tan pura que Dios nos había dado por mentiras y falsedades y pensamientos de seres humanos que creen que eso está bien porque parece bien. Y fíjense en estas fotografías que les voy a presentar, miren todo lo que se presenta, miren, payasos, Santa Claus, Nemos y todo lo que puedan ver de Navidad en los lugares cristianos, fotos que nos dejan a nosotros desconcierto porque la gente está alegre y feliz con payasos dentro del lugar, cosa que no debemos nosotros de tener en los lugares santos, engañando a nuestros niños por querer tener tanta gente en las iglesias, queremos entretenerlos. Y en estos caminos no es de entretener a los jóvenes, sino darles amor y enseñarles las verdades del cielo para que ellos puedan también amar a Dios claramente como Él nos las ha dejado en su santa palabra. Hay iglesias que celebran de todo, hoy celebran día del pastor, día del papá, día de la mamá, celebran de todo hoy en día porque están perdiendo el discernimiento. La palabra de Dios ha sido clara desde el principio. La palabra de Dios nos dice que debemos de confiar en Él y su palabra se irá cumpliendo cada día en nuestras vidas. Y miren, vamos a ver otro video, un pequeño cortito para que nosotros podamos ver un poquito más. Y no vayan a decir, el pastor presentó fotos pero fotos son fotos, pueden hacer montaje, pueden hacer esto. Pero en este video nosotros vamos a ver de que no es un montaje. Vean cómo se tira por el suelo la verdad que Dios nos ha dado. Y es momento de cambiar, hay que orar por nuestros hermanos. Es tiempo de orar por ellos de corazón para que puedan comprender al ver esto que les estoy diciendo, de que esto no agrada a Dios, que esto no es de Dios. Así de que vamos a ver este corto videito para que podamos ampliar un poquito más de lo que está sucediendo hoy. Edith Squarce.
Cuando al mirar yo lo que aún no sé, fue gran profeta de Dios. Juan, gran profeta, vio Jerusalén. Si nos acompañan con las palmas. Todo está bien junto a Jesús en mis caminos. Has llamado a dar hoy esperanza a este mundo. Mi batallas por ganar y somos una nueva generación en la verdad de Dios. Todos juntos, vamos. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error. A sabor de Cristo me ablandó el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Un palacio tengo allá. Bueno, después de haber visto este video, hoy nos damos cuenta de que en realidad el enemigo se está introduciendo aún en nuestras iglesias y debemos de ser cuidadosos de no presentar a Dios algo que Dios no nos ha pedido. Dice Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice. Me dice el apóstol Pablo, dice, porque están siguiendo un evangelio muy diferente. Y cuando dice diferente, sigue diciendo en el 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, porque hay un evangelio puro, un evangelio sagrado, un evangelio que viene del cielo, mas el ser humano quiere inventarse, quiere usar su pensamiento, su conocimiento, su vana manera de pensar, su humana manera de vivir, para presentar al mundo un evangelio totalmente diferente a lo que Dios nos ha dejado en su santa palabra. Sigue diciendo en el Gálatas 1:6-8, dice, mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, no importa quién venga, hasta un ángel puede venir, pero si es diferente a lo que Dios nos ha dejado que debemos de hacer, no debemos de escucharle, no debemos de seguir esos malos caminos. Sigue diciendo en 1 Corintios 10:21, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Tú tienes que decidir a quién sirves, o sirves a Dios o sirves al enemigo de Dios. Pero tú en tu corazón tienes que tener claro que la Biblia se explica sola, que la Biblia es la verdad presente y dice su palabra que lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Y su palabra es verdad. Dice Ezequiel, y vean qué interesante cómo dice Ezequiel 22:26. Dice de la siguiente manera, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Dios nos está llamando, y Dios nos dice, miren, han profanado, ni siquiera han puesto discernimiento en lo que me presentan lo que quieran sus corazones presentar, mas no presentan lo que a Dios agrada. Debemos de ser conscientes y presentar lo que a Dios agrada. Hay muchos que le están presentando un día domingo a Dios, y eso no es lo que Dios ha dejado en su palabra. Dios dejó el santo sábado del Señor. Ese sábado es el que nosotros debemos de entregar a Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros estamos hoy predicando de esta manera, para que muchos ojos, muchos corazones sean abiertos
y vengan de nuevo al evangelio verdadero, a ese evangelio puro, a ese evangelio sano que está escrito en la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 22:12, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Tenemos que tener cuidado, hermano. No es lo que tú quieres hacer ni lo que tú pretendes hacer, sino lo que Dios ha dejado en su palabra para que nosotros obedezcamos durante el tiempo que Él nos permita trabajar en su santa palabra y en sus caminos correctos. Dice segunda de Juan, sigue diciendo segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Sigue diciendo en el 10 y en el 11, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Dios nos está llamando y Dios quiere que nosotros podamos entender realmente que hay muchos que van a venir con otras doctrinas muy raras, muy falsas, y simplemente podemos escucharlos, más no decirles bienvenidos a casa, porque es como que somos partícipes de ellos y estamos de acuerdo con lo que ellos están enseñando. Y nosotros no vamos a participar en eso, nosotros vamos a ser esos atalayas, esos grandes hombres, mujeres y niños, ancianos que van a levantar la antorcha por Cristo Jesús. Sigue diciendo en su palabra el Señor, muy claramente lo dice él en primera de Juan 2:18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Estamos llegando al tiempo final de la historia, por eso es que estamos viendo todos estos acontecimientos y aún en nuestras iglesias hermanas adventistas estamos viendo cómo el enemigo está infiltrándose, cómo el enemigo está destruyendo desde dentro. Pero también sabemos que la profecía se está cumpliendo y que esto ya lo sabíamos de antemano. Pero hoy quiero pedirte, hermano, que oremos por nuestros hermanos adventistas, por nuestros hermanos evangélicos, por nuestros hermanos católicos, y por todos los hermanos alrededor del mundo que buscan a Dios de corazón, porque dice Dios que en esos lugares está la mayor parte del pueblo de Dios hoy en día y que Dios los va a llamar y los va a traer a formar parte de su pueblo. Así que oremos mucho por ellos, pongámonos de rodillas, hagamos ayuno y oración para que todos estos corazones puedan ser servidores de aquel que los llamó, que es Cristo Jesús. Sigue diciendo primera de Juan 2:19, salieron de nosotros. ¿Por qué razón? Dice, muchos eran los llamados y pocos los escogidos. Pero acá dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que debemos de seguir trabajando y pues van a haber muchos que van a salir de las filas, porque realmente no eran de nosotros. Pero no nos encargamos nosotros, sino quien se encarga es el mismo Dios. Con su preciosa mano Dios hace las obras que humanamente nosotros no podemos hacer. Sigue diciendo en 1 de Juan 2, el 20 y 21, dice así, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Claramente nos dice que nosotros conocemos todas las cosas. No os he escrito, dice, como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Somos claros y somos firmes en que nosotros vamos a seguir siempre la verdad, porque la verdad destroza y destruye la mentira. Así es de que, qué importante para nosotros poder entender cómo vamos a instruir al pueblo de Dios, cómo nosotros debemos de instruir a la gente que llega a nuestras iglesias, que pueda conocer las verdades, que pueda conocer de una forma muy hermosa lo que es el cristianismo, lo que es la palabra de Dios, lo que es ese mensaje tan hermoso que Dios nos ha dado. Así que donde quiera que estemos, hay que orar por nuestros hermanos, hay que orar porque el enemigo ha venido y ha venido a destruir, trae mentira falsificada a la verdad y va a hacer que el mundo presente a Dios cosas que Dios no ha pedido. Y por eso Dios nos va
a tener que poner en juicio porque no estamos obedeciendo realmente lo que a Dios agrada. Un ejemplo de ello, miren, por ejemplo, Ezequiel 44:23 dice así: y enseñarán, dice, a mi pueblo. Fíjense cómo Dios nos dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Les enseñarán a hacer diferencia entre lo puro y lo impuro, dice, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Quiere Dios que les enseñemos entre la verdad y la mentira, entre lo inmundo y lo que es de Dios. O sea, tenemos que nosotros poner en nuestro corazón ese deseo ardiente de enseñar las verdades que Dios nos ha dado para estos tiempos. Ejemplo de ello, fíjense, en la desobediencia y cómo no debemos de presentar cosas a Dios que no agradan. Fíjense, dice en Levítico 9:23-24, leemos, y dice, y entraron Aarón y Moisés, bueno, dice ahí, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció sobre todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viendo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. O sea, todo el mundo, cuando ve a Dios en acción, cuando ve la manifestación de Dios, tenemos que ir rostro abajo a darle gracias al Señor. Gracias por su inmenso amor y gracias porque lo que le presentamos ante su altar es bien recibido. No le estamos presentando fuego extraño, mas le estamos presentando lo que Él nos ha dejado en su santa palabra. El ejemplo más grande es en Levítico 10:1-2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Saben que ellos dicen que tomaron cada uno sus incensarios y pusieron en ellos fuego. Y no era un fuego normal como el que hacían cuando hacían los holocaustos, sino que se emborracharon esa noche, estaban borrachos y querían presentarle a Dios. Mas se dijo uno al otro, ponle fuego cualquiera, no importa, al fin y al cabo es fuego. Porque humanamente nosotros vemos que un fuego es fuego y enciende otro fuego y es fuego. Pero realmente hay un fuego puro y santo que se lleva conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Dice aquí que ellos tuvieron sus incensarios y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Así de que estos hombres quisieron presentar lo que ellos creyeron correcto. Quisieron presentar a Dios lo que ellos sentían que era correcto. Al fin, como decimos hoy en día, bueno, ¿qué importa presentarle a Dios y guardar el domingo? Si para Dios es amor. Yo creo que a Dios le da lo mismo sábado, domingo. Dios entenderá que yo no tenía tiempo en sábado, sino que en domingo. Pero querido hermano, no es lo que tú pienses, sino lo que Dios ha dejado en su palabra. Hay una instrucción de no presentar a Dios cosas inmundas, de no presentar a Dios fuego extraño en los púlpitos, de no hacer cosas que no agradan a Dios, sino ofrecer a Dios conforme a su santa e infinita voluntad hacia su pueblo. Por eso en Apocalipsis 14:12 entendemos que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si tú, querido hermano, estás guardando todo lo que Dios te ha mandado y sigues al pie de la letra como a Dios agrada, no como tú pienses, ni como tú creas, ni como tú escuches a otros, sino como Dios lo ha dejado en su santa palabra. Y si tú guardas sus mandamientos y tienes la fe de nuestro Señor Jesús, tú serás parte del pueblo de Dios y tú estarás recibiendo a nuestro Señor Jesucristo cuando venga en las nubes de los cielos. Por eso en esta hora, ese será el mensaje de este día, que tú puedas entender que en los púlpitos hay que tener cuidado de lo que presentamos a Dios. No hay que pararnos en un púlpito a hablar cualquier cosa o hacer chistes o hacer otras cosas, más que hacer lo que a Dios agrada. Llevar su mensaje directo al corazón, un mensaje verdadero que tocará y moverá las hebras del ser humano para guiarse de la forma correcta, cual Cristo Jesús nos ha enseñado. Y en esta hora hemos terminado Palabras de Vida con mucho cariño y amor. El pastor Roberto Estrada se despide de ustedes deseándoles
que pasen una linda noche, un lindo atardecer, una linda mañana, dependiendo donde se encuentren, pero que la luz de nuestro Salvador alumbre sus vidas y que el amor de Dios permanezca en sus corazones y que la paz de Cristo sea llevada en sus vidas y en sus hogares y que la luz del Espíritu Santo los guíe por el camino de la verdad y de la vida que es en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.